El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la calma, creen en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no, se los habría dicho, y me voy a prepararles sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y les llevaré conmigo, para que donde yo estoy estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Ahora ya lo conoce y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras, se los aseguro. El que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Estamos en el quinto domingo de Pascua y pareciera que este evangelio es para nosotros que andamos en este tiempo difícil que vivimos con esta pandemia. Jesús también nos dice a nosotros: no pierdan la calma, tengan sabiduría, sopesen las prioridades, las buenas decisiones, encuentren el paso, la gradualidad. Vamos a evitar a violentar las situaciones, asesorémonos, llevémonos de las indicaciones que benefician a todos y tengamos paz. El Señor nos acompaña mientras nosotros vamos enfrentando esta situación. Es cierto que estamos en una crisis, es cierto, es un momento muy difícil, pero no estamos solos ni cerrados. Hay un camino hacia Dios y ese camino pasa por Jesús. Jesús es el camino para nosotros los cristianos. Es hora ya de ir cambiando esa idea de Dios que tiene mucha gente, que piensa que Dios es el Todopoderoso, que todo lo va a resolver. Esa no es la manera en que se presentó el Dios de Jesús. Jesús nos habló de Dios como alguien misericordioso, compasivo. Y Jesús, el Hijo de Dios, no se presentó como un hombre de poder, sino como un hombre de cercanía y compasión. Por eso es el camino. Nos acompaña a nosotros. Pero lo que nos pide es que hagamos la voluntad del Padre. Ese es el camino. La solidaridad, el cariño, el respeto, la paciencia, el pensar en los demás, en lo que estamos haciendo. Ese es un buen camino. Es cierto que nosotros vivimos en un mundo cínico. Todo se arregla, todo se arma. Ahora que hay programas que pueden hasta ponerlo a uno donde uno no estaba, hay un gran cinismo, pero existe también la verdad. Jesús es la verdad. Y nos podemos dar cuenta cómo la mentira aprisiona, hace daño, violenta, y en cambio la verdad libera. La verdad duele, es verdad, a veces duele la verdad, pero nos ayuda a abrir caminos nuevos y la verdad se vuelve también como una actitud: escuchar, dialogar, ver la posición del otro. Nosotros, especialmente los de República Dominicana, son tiempos de verdad y la primera verdad es respetar a las demás personas, no encerrar a los demás en caricaturas ni su pensamiento. Todos tenemos una opinión, respetémonos, creemos un ambiente para poder elegir bien, para poder sopesar programas. Esa es la verdad. La verdad trae vida, que es el tercer punto de Jesús. Todos nosotros aspiramos a una vida definitiva, aspiramos a la vida eterna. Y esa vida empieza también en esta, pues la alegría de vivir se afirma sola. La alegría verdadera no necesita que nadie le haga propaganda, porque esa alegría la conocemos, ilumina todo lo que toca.
busquemos la vida y respetemos la vida de los demás. Actuemos de manera que todos puedan vivir. Tengamos por principio hacer lo que trae vida y lo que respeta la vida ajena. Una buena manera de encontrar ese camino, la verdad y la vida, es la oración. El que ora no habla por cuenta propia. Jesús en el Evangelio insiste que Él no habla por cuenta propia. Hermanos y hermanas, en lo fundamental de la vida es un disparate meternos a hablar por cuenta propia. Necesitamos leer la palabra de Dios, encontrarnos con la comunidad, sacar el momento para orar, porque las grandes soluciones no van a venir por cuenta propia. Tenemos que oír una palabra mayor que nosotros, una palabra mayor que nosotros, para que no sea que desechemos la piedra que desecharon los constructores, como dice la segunda lectura del domingo de hoy. Dice, la piedra que desecharon los constructores, esta se ha convertido en la piedra angular, una piedra de tropiezo y en roca de estrellarse. Claro, porque hemos rechazado lo fundamental. Esta pandemia tiene que llevarnos a revisar seriamente las prioridades que tenemos como sociedad. No podemos descuidar el sector público de salud, por ejemplo. No podemos descuidar las instancias de orden, de solidaridad a todos los niveles. No podemos descuidar lo que trae responsabilidad a nuestro pueblo. Las enfermedades fuertes no se enfrentan con soluciones del azar y con bancas de apuestas. Hace falta estructura. Es increíble la estructura que existe en el país de bancas de apuestas. Si tuviéramos una estructura similar para atender a nuestros problemas, para informarnos, para permitir que todo el mundo pueda aportar. Jesús también nos ayuda a encontrar a Dios. Jesús dice, ya conocen al Padre y lo han visto. En Jesús encontramos a Dios. ¿Cuánta gente hay que aspira, que busca a Dios y no se da cuenta que en Jesús estamos encontrando al Padre? Porque el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Es la unión de lo que nosotros los cristianos llamamos la Trinidad, esa comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. ¿Dónde se ve el Padre en Jesús? En la capacidad de reunirlos, en la atención que Jesús presta a los que no cuenta, en la lealtad hasta el fondo, en su coherencia. Todo eso nos está revelando que Jesús está sustentado por un amor que viene de lejos y es el mismo amor que nos puede sustentarnos a nosotros para no dejarnos vencer por el mal. Veamos pues todo esto que Jesús nos plantea en el Evangelio de hoy. No andemos como loquitos, busquemos el camino, no caigamos en el cinismo, respetemos la verdad, no seamos violentos, busquemos la vida y lo que trae vida. Dice el padre Sicre, que me gusta mucho, es un autor que tiene maravillas en internet, que en este Evangelio Jesús nos invita a creer en Él como se cree en Dios, a creer que quien lo ve a Él, ve al Padre, que quien lo conoce a Él, conoce al Padre, porque el Padre está en Él y Él en el Padre. Y al final dice que nos plantea el mayor desafío, creer que nosotros, si creemos en Jesús, haremos obras mayores que las que Él hizo. Pareciera imposible, pero así es el Señor de grande. Tomás le pregunta por el camino y Jesús le da camino, le da verdad y le da vida. Son tiempos difíciles, pero creemos en un Dios que nos acompaña y nos ayuda a ser nosotros grandes en medio de estas dificultades. El Señor nos bendiga particularmente a los que tienen niños pequeños en sus casas y a los que trabajan en bien de todos. Él nos acompaña. Amén.